Y bueno, llegamos al último de los tres videos que estaba planteado para esta ocasión. Disculpen que se hagan un poco más largo, creo que al final de cuentas cada video dura como unos 15 a 20 minutos. Uso un cronómetro más o menos para calcularle lo máximo de 15 minutos, pero igual me estuve pasando, así que bueno, pido disculpas. Es bastante, hay que considerar también lo tirano del tiempo y la cantidad de información que manejamos y que lastimosamente, bueno, lo estamos dando de esta manera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vimos las periodicidades periódicas, vimos por qué la tabla se clasifica y se ordena de la forma que ya la conocemos, que ya la manejamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver detalles de la información que está dentro de la tabla periódica. ¿Sí? Podemos ver, cada uno de nosotros puede llegar a tener una tabla periódica distinta, pero con más o menos información. Pero la información que nos interesa conocer de cada uno de los elementos se respeta para todas las tablas. Algunas tienen un poquito más de machete, otras tienen un poquito menos de machete. ¿A qué me refiero con machete? Recuerden que en la parte de atrás hay mucha información de la tabla periódica. Cuando podamos vernos en persona, vamos a ir indagando o en las siguientes clases, cuando empecemos a la formulación, vamos a ir viendo qué información que tenemos atrás nos sirve para trabajar. Pero hay que recordar que la tabla periódica tiene información no solo sobre la cantidad de protones, electrones, neutrones, tenemos la masa de los elementos, tenemos los números de oxidación o valencias con las que trabajan, tenemos en la parte posterior de la tabla los puntos de fusión y de ebullición de cada uno de los 118 elementos, tenemos ordenados alfabéticamente, tenemos sus valencias, su naturaleza. Tenemos en muchas tablas también está la guía de la configuración electrónica. En muchas tablas hay pequeños machetes sobre las formulaciones de los compuestos. También en algunas sí, en otras no, está la electronegatividad que hablábamos en la finina de la clase previa. Por ejemplo, como acá pueden ver, que tenemos la ganancia de la electronegatividad, cuáles son los elementos más electronegativos, cuáles son los menos electronegativos. Tenemos también propiedades de los guiones en algunas tablas, en otras no, hay variaciones. Pero en la parte frontal, el dibujo frontal de otra periódica respeta todos el mismo concepto, que es este que vamos a ver ahora. Vamos a ver enseguida la semilla que me pasó, que es la guía para entender un elemento. ¿Qué disponemos? Todos, esta es una tabla periódica que yo tengo, me va a dar principalmente la masa atómica, el estado de oxidación, su electronegatividad, el número atómico, un símbolo, la configuración electrónica y el nombre. Esos datos van a estar siempre en todas las tablas periódicas, en ese pequeño cuadradito que le corresponde a cada símbolo en su lugar. Además, el centro de la tabla periódica me va a expresar los periodos, o sea, los niveles de energía que ocupa cada elemento, los grupos a los que corresponden, y después también se van a clasificar por colores. Las letras pueden tener colores que van del negro al azul y al rojo o marrón, que me representan el estado de agregación del elemento. La mayoría de los elementos de las tablas periódicas son sólidos, hay un par de líquidos y un par de gases. ¿Sí? También los cuadrados tienen colores que me representan los grupos de elementos, me van a diferenciar los metales de los no metales, de los gases nobles, de los metaloides o pseudometales, de los elementos de transición, de los metales alcalinos, de los alcalinos térreos. Tenemos muchísima información, tanto en color como en números o símbolos, para poder trabajar con la tabla periódica. Bueno, primero, la tabla periódica me clasifica los elementos en dos grandes grupos, en realidad tres, pero respetamos dos principales porque son los que ocupan la mayoría de la tabla periódica, que es la naturaleza del elemento. El elemento se divide en metal o en no metal, según las propiedades físicas y químicas que les corresponden. ¿Sí?
Generalmente, y de fácil reconocimiento, la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, descontando dentro de la tabla periódica, ¿sí?, la clasificación de los elementos que se encuentran dentro del grupo 7, 8, 6, 7 y 8, ¿sí? O mejor, de manera más sencilla, todos los elementos que van en diagonal y me forman un triángulo entre el carbono y el flúor, ¿sí? Por ejemplo, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo, ascato, son todos no metales. El resto de los elementos de la tabla periódica son todos metales, ¿sí? O sea, dentro de la tabla periódica apenas tenemos no más allá de 12 elementos no metálicos. El resto de los elementos son o metales o son gases nobles, ¿sí? Y los metales, ¿cómo los clasificamos? Se diferencian muy fácilmente. Se diferencian porque los metales, como tenemos en este cuadro, tienen brillo, son excelentes conductores de electricidad y en calor, por eso los denominamos metales, ¿sí? Son maleables y dúctiles, maleables que se deforman, dúctiles que se puede estirar. Como todo elemento metálico, por ejemplo, si alguna vez no han calentado un alambre o una varita de hierro, la pueden doblar o estirarla de manera más fina, bueno, eso es ductilidad y maleabilidad. Se pueden deformar. La mayoría son sólidos, algunos son líquidos, como el mercurio, que es un metal líquido que está dentro de los termómetros. Tienen puntos de fusión y puntos de ebullición muy elevados, como ya los conocen. No podemos fundir un pedazo de hierro con una temperatura de una cocina, exceptuando hierros muy finos, como por ejemplo un alambre, pero los tenemos que meter a fuego directo y ahí recién se ablanda y quiere tratar de pasar a estado líquido. Después, los metales dentro de la tabla periódica son los que donan los electrones. Eso va a ser importante cuando hablemos de enlaces químicos. Y, uy, me quedó mi cuadro tapado por mi pantalla, ¿sí? Y al formar compuestos iónicos con los no metales, ¿sí?, se van a combinar y van a hacer un enlace que se denomina enlace iónico, que lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Los no metales son todo lo opuesto. Si un metal es brilloso, un no metal es opaco. No conduce electricidad, es pésimo conductor en calor, no son ni dúctiles ni maleables, la mayoría son gaseosos, por eso no son ni dúctiles ni maleables, no son ser sólidos. La mayoría son gases o muy pocos sólidos, hay un par de líquidos, sus puntos de ebullición y de fusión son muy bajos, y son, como dijimos, no metales, gente le encanta ganar electrones o robar electrones a los otros. Y después van a formar compuestos iónicos o no metales, como habíamos hablado anteriormente, y también forman compuestos moleculares con otros no metales. ¿Sí? Pero vamos a ver eso cuando vemos enlaces químicos. Ahora, vemos rápidamente un paseo por las propiedades de lo que tenemos como las partes de elemento. Tengo un número atómico, ¿sí?, que es el número más grande que suelo tener arriba a la izquierda del cuadro del elemento, que me indica la cantidad de protones que tiene el átomo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un número 1 arriba, significa que tiene un protón, ¿sí? El oxígeno tiene un 16 arriba, mentira, perdón, 16 es la masa. El oxígeno tiene 8, tiene la mitad, disculpe. El oxígeno tiene 8, como número atómico encima, significa que tiene 8 protones en el núcleo. El número atómico se representa con la letra Z, ¿sí? Cuando un átomo es neutro, dijimos que se cumple una regla. Al ser un elemento neutro significa que la carga positiva es igual a la negativa, porque por eso se anula. No tengo carga positiva menos negativa me da 0. Entonces, cuando hablamos de los elementos de la tabla periódica y los consideramos elementos neutros, decimos que en valor de Z vale tanto para el número de protones como para el de electrones. Entonces, mismo ejemplo,
Si el oxígeno tiene como número atómico un 8 arriba a la izquierda en el cuadro, significa que en su núcleo tiene 8 protones y en sus orbitales tiene, ordenados en las distintas órbitas y en los subniveles, tiene también 8 electrones. Comparten el número atómico. ¿Sí? Como un número atómico representa el elemento, el número atómico dentro de un mismo elemento no puede cambiar. Es 8 para el oxígeno y va a seguir siendo 8 para el oxígeno. Si el número atómico, el Z, cambia y se vuelve 7, significa que yo me transformo un elemento a otro distinto. Dejo de tener oxígeno y paso a tener, en este caso, nitrógeno. Si mi Z pasa de 8 a 9, dejo de tener oxígeno y paso a tener flúor. Por eso es importante reconocer cada elemento por su número atómico. El número másico es la masa atómica del elemento, que es el peso que corresponde a la sumatoria de las partículas que tiene el núcleo del átomo. Se representa con la letra A. ¿Qué partículas teníamos en el núcleo del átomo? Teníamos protones por un lado, neutrones por el otro. Entonces, la masa representa la suma de protones y de neutrones de un elemento, del núcleo del elemento. ¿Sí? Eso significa que si yo conozco el número de protones y el número de la masa del elemento, yo puedo calcular cuántos neutrones tiene. Por ejemplo, el oxígeno, como les dije, tiene número atómico 8, significa que tiene 8 protones en su núcleo. Y tiene como número másico, o sea, como masa atómica, pesa 16. Tienen 16. Dijimos, la masa es la suma de protones y de neutrones. Entonces, si yo tengo la masa y tengo lo que sería, disculpen, tengo lo que sería el valor de los protones en número atómico, hago A menos Z, yo tengo el número de neutrones. En este caso es simple. 16 menos 8 me da también 8. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de un elemento correspondiente a los valores de un elemento, el número atómico no puede cambiar, pero la masa atómica sí. Cuando la masa atómica cambia, significa que ¿quién puede cambiar dentro del núcleo las cantidades? El único que puede cambiar en sus cantidades es el neutrón, la partícula que no tiene carga. Como les dije, si el protón cambia el número de protones, tiene un elemento nuevo. No puede cambiar el protón. Pero el número de neutrones sí. Y entonces yo tengo lo que conozco como isótopo, que es uno de los siguientes propiedades, lo tengo acá adelante, lo vamos a ver enseguida, que son átomos del mismo elemento, pero con distinta masa atómica. ¿Sí? Después también habíamos hablado con electronegatividad y afinidad electrónica, y acá tenemos con la configuración electrónica y el estado de oxidación, que otro de las partículas que puede cambiar en cantidad dentro de un átomo es el electrón, que yo puedo ganar o perder electrones. ¿Sí? El estado de oxidación, que es el otro valor, o lo que nosotros también conocemos cuando trabajamos haciendo fórmulas, que es la valencia o la electrovalencia de un elemento, es la suma de su carga positiva y la negativa. Cuando un átomo es neutro, las cargas positivas y negativas son idénticas. Recuerden, el número atómico, el Z, me representa número de protones y de electrones. Entonces, todo elemento neutro en la naturaleza tiene carga eléctrica cero, o sea, su estado de oxidación es cero. Ahora, lo que a mí me interesa saber es qué propiedad tiene el elemento, o sea, si el elemento es uno que es muy electronegativo o poco electronegativo. O sea, si el elemento tiende a perder sus electrones o a ganarlos. Según la naturaleza, o sea, según si el elemento tiende más
a perder los electrones o a ganarlos, yo voy a escribir las diferentes valencias que me figuran dentro de la tabla periódica para cada uno de los elementos. Esas valencias las puedo identificar en la parte posterior de la tabla periódica, en la columna donde tengo todos los datos, tengo una de las columnas que dice valencia o estado de oxidación. Esas son las propiedades con respecto a la pérdida o la ganancia de electrones. Según con quién interactúa el elemento, ¿sí?, va a poder ganar o perder más o menos electrones. Y eso me va a determinar distintos estados de oxidación. Eso va a ser importante después para los famosos enlaces químicos. ¿Sí? Disculpenme, quedé colgado. Después, lo que habíamos hablado anteriormente, cuando vimos Schrödinger y los números cuánticos, la famosa configuración electrónica, o sea, cómo se disponen los átomos alrededor del núcleo en los distintos niveles y subniveles de energía, o sea, en las órbitas. ¿No? ¿Cómo se va a configurar esa estructura? Y va a depender de la cantidad de electrones. A medida que tengo más electrones, van a ir ubicándose en niveles de energía cada vez superiores y más alejados del núcleo. Debido a las condiciones que estamos ahora, no vamos a trabajar esta vez con configuración electrónica, que alguno la maneja y la conoce bien, con comprender el concepto alcanza para lo que estaremos trabajando más adelante. Y después sí, una de las últimas cosas es el isótopo. Como dije, átomo de un mismo elemento, o sea, tiene el mismo número atómico, pero la masa cambia. ¿Por qué? Porque tengo distinta cantidad de neutrones. Cada elemento de la tabla periódica tiene una cierta cantidad de isótopos. Algunos tienen uno solo, otros tienen dos, otros tienen 5, 7, 8, dependen mucho del elemento. Y la cantidad de neutrones puede aumentar o disminuir. Acá está un ejemplo bien simple y bien gráfico, que es el hidrógeno y sus únicos dos isótopos. El hidrógeno es el átomo más pequeño y tiene únicamente un protón y un electrón. Eso ya lo sabemos, sí, es súper conocido. No tiene neutrón. El hidrógeno común, también conocido como propio. El hidrógeno 1, o sea, de un único protón y un único electrón. Pero después tengo dos isótopos que son el deuterio y el tritio. Cada uno de ellos aumenta la cantidad de neutrones que tiene en el núcleo. O sea, el deuterio tiene un neutrón en el núcleo, el tritio, como vemos acá, tiene dos neutrones en el núcleo. Al tener un neutrón de más, la masa del hidrógeno en el deuterio pasa a ser de 1, pasa a ser 2, y en el tritio pasa a ser 3. Bastante simple de entender. Bueno, esto es un isótopo. Sigo teniendo un átomo de hidrógeno, porque no cambió el elemento, sigue teniendo un único protón en el núcleo, o sea, esa característica no cambia, por ende mantengo la misma naturaleza. Sigo teniendo un electrón girando alrededor, pero tengo un par de neutrones más, por ende mi masa es más grande. Esa propiedad de tener una masa más grande le va a brindar otras posibilidades dentro de la naturaleza que capaz el hidrógeno no tiene. Pero no vamos a entrar en detalles a eso porque viene a otra rama del estudio de la química y escapa a los propósitos de lo que tenemos que aprender nosotros. Pero hay que saber que los elementos también tienen lo que podríamos considerar medios hermanos, ¿sí?, que son otras versiones del mismo elemento, pero con una masa totalmente distinta. Y ahora sí, para ir finalizando el ejercicio, y es lo que ustedes van a tener que hacer en las casas, sí es. Acá vemos esta forma de representar los elementos que lo van a ver en algunos libros, que es la X representa el símbolo del elemento, la A, que era el número másico que va siempre en la parte superior arriba del símbolo, y en la parte inferior va a ir en Z o el número atómico. Eso es para ir teniendo en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el trabajo que van a tener que hacer?
La recitación es simple, ¿sí? Esta tabla va a estar disponible de la misma manera dentro de su trabajo práctico con opciones para rellenar, ¿sí? Como ven, acá tenemos un ejemplo donde en el elemento tenemos el nombre del elemento, en este caso el hidrógeno, el símbolo es la H, ¿sí? Los símbolos van siempre, la letra va en mayúscula. Cuando tengo dos letras en un símbolo, como por ejemplo en el calcio, la primera va en mayúscula, la segunda va en minúscula, ¿sí? Para no evitar confusiones, porque hay letras, si uno coloca, por ejemplo, cobalto, es C mayúscula y O minúscula. Si yo escribo las dos letras C mayúscula, yo paso a representar carbono con un oxígeno. Y hay que tener cuidado en eso, después vamos a ir trabajando. Tenemos la representación, mi número está un poco corrido, es difícil hacer esto en computadora, ¿sí? Con mi masa, número másico arriba, que es un 1, el número atómico, la Z, va abajo, y después tengo una columna con Z, el número atómico es 1, con la masa del hidrógeno que también es 1, y el número de neutrones que, como habíamos visto en la imagen previa, no tenemos neutrones para el hidrógeno. El hidrógeno tiene un único electrón, corresponde al grupo 1A y al periodo 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. El elemento del calcio, el símbolo del calcio lo podemos buscar en la parte de adelante o podemos buscar el calcio en la parte de atrás y nos va a mostrar el símbolo al lado por si no lo ubicamos de manera fácil y sencilla, que es estas dos letras, como decíamos, en la C mayúscula y la minúscula. Lo representamos con los datos que vamos a obtener de la masa y del número atómico. La masa atómica va en la parte posterior, que es 40, el número atómico va abajo, que es 20. Como el número atómico representa en Z, mi Z va a ser 20. Como dijimos, mi masa atómica se representa con la letra A, es 40. Y después sacamos el número de neutrones y dijimos que a la masa le resto los protones y yo tengo cuántos neutrones corresponden, porque la suma de neutrones y de protones me da la masa atómica, en este caso, puestos a la mitad, 20. Los electrones corresponden al Z, al mismo número, así que va a también ser 20. El grupo es el 2A, el periodo es la fila número 2. Y así sucesivamente van a poder ir completando, teniendo en cuenta capaz, no directamente en ese orden, pero sí con datos intermedios. Por ejemplo, otro símbolo de representación que tengo de vuelta al calcio, el Z del calcio no cambia, que es el número de abajo, que es 20, pero acá tengo un ejemplo, por ejemplo, para guía, que es, por ejemplo, un isótopo del calcio, que no tiene masa atómica 40 como el que está en la tabla, sino que tiene 30. ¿Qué significa? Dijimos, la masa atómica es el número de protones más neutrones. Los protones no pueden cambiar, no pueden ser menos o más de 20. Eso significa que tengo, en este caso, ¿quién cambió? Cambia el número de neutrones. Identifico por el símbolo, es Ca, o sea, era el calcio. El Z, como dijimos, es 20 porque no cambia. La masa no es 40, sino es 30. Y saco la diferencia, entonces, de neutrones, ahora yo tengo la mitad que el elemento original. O sea, tengo un isótopo con menos masa atómica. Después, los electrones tampoco cambian. Eso significa que si yo tengo 20 protones, también tengo 20 electrones. Y con respecto a un grupo y a un periodo, se respeta y se mantiene todo. Bueno, se hizo largo. Espero que les sea de utilidad. Vamos a tratar de que los videos de las siguientes clases sí respeten los 10 minutos para que sean de fácil observación y no sean tan pesados de poder ser apreciados. Y bueno, cualquier consulta ya saben los medios, aula virtual, grupo de WhatsApp, y entre cualquier cosa nos estaremos entrando en contacto y estaremos viendo. Así que bueno, cuando puedan ingresar a la virtual van a estar disponibles los links de estos 3 videos para poder seguir viendo lo que son nuestras clases virtuales de química, ¿sí? Así que, sin otro particular, nos estamos viendo hasta el próximo.